eres de esas personas que tiene su dinero debajo del colchón, en una cuenta de ahorros o incluso en un CDT, si sí, esta información es para ti, para que aprendas a invertir en la bolsa de valores. Vamos pues. Bueno, ya sabiendo que invertir en la bolsa de valores es posible y que además te puede generar frutos en tu futuro financiero, hoy te traigo a un amigo experto en ese tema, Carlos Guayara. Así que, pues, Charlie, gracias por estar aquí, totalmente bienvenido. Encantado con esta invitación y de verdad, pues, muy feliz y muy emocionado de compartir toda esta información con ustedes. Pregunta número 1, ¿qué es la bolsa de valores? Mira, la bolsa de valores es un marketplace donde se reúnen los compradores y los vendedores a negociar las empresas más grandes del país y las empresas más grandes del mundo. Marketplace, en palabras más sencillas, ¿qué es? Marketplace es una plaza de mercado más pública, ¿cierto? Donde sencillamente yo quiero comprar, en vez de limones, quiero comprar empresas y va a haber una serie de vendedores que te los pueden vender a diferentes precios y ahí sencillamente empieza a generarse como esa dinámica de oferta y demanda y dependiendo de cuál es más fuerte, pues el precio baja o sube y ahí es donde se generan los excedentes, la rentabilidad de tu inversión. Tú dijiste, bueno, el ejemplo de los limones me pareció fantástico, pero en vez de comprar limones, ¿yo qué compro en ese lugar en la bolsa de valores? ¿Qué es lo que estoy comprando? Claro que sí. Entonces, mira, en este momento la bolsa de valores de Colombia tiene aproximadamente 65 compañías. El tema es que no todas son tan líquidas. ¿Qué es liquidez en una acción o en una compañía? Que se esté transando todo el tiempo. Como cuando vas a una plaza de mercado y pides una fruta, pues rarísima, ¿cierto? Entonces, hay de las frutas más comunes y las frutas más raras. Las más raras no tienen tanta liquidez, es decir, no se negocian tanto. De las líquidas en general pueden ser más o menos unas 28, 30 compañías. Empresas gigantes que han sido súper influyentes en la economía del país, son empresas que uno sale a la calle y las ve todo el tiempo ahí. Tú cuando eres inversionista y en general la gente del común, cuando está pensando en invertir, en montar una compañía, en ser socio de una empresa, pues normalmente piensa más en chiquito, ¿cierto? ¿No? Entonces de pronto pongo una panadería, una peluquería, todo lo que termina en IA, ¿no? Y no saben que gracias a las bolsas de valores pueden ser dueños de un pedacito de estas compañías gigantes. Y esto pasa en Colombia y esto pasa en todo el mundo. ¿Qué tiene de especial la bolsa de valores de Colombia? Que no solo tiene las compañías colombianas, sino que además se van a Nueva York, se van al mercado de Chile, traen las empresas más grandes del mundo literal. En la bolsa, por ejemplo, tienes compañías que cuestan desde 200 pesos la acción literal, o sea, desde 200 pesos tú podrías ser dueño de una de estas empresas y obviamente pues ahí tienes un rango de precios mucho más amplio, pero a lo que voy es que es totalmente posible para cualquier persona. Cuando se habla de bolsa de valores, creo que como que el sentimiento que sale automáticamente en muchos corazones de muchas personas en el mundo es miedo. ¿Y qué riesgos, qué beneficios, qué riesgos y qué beneficios tengo yo para poder decir, bueno, yo soy una persona del común, ¿entro o no entro ahí a esa vaina a investigar? Total, mira, definitivamente es un tema que tenemos que educar a los latinoamericanos. Cuando tú vas a Estados Unidos, cuando tú vas a Europa, te das cuenta que el 50, 60% de la gente invierte en la bolsa de valores. De hecho, en Estados Unidos las pensiones de la gente están en una gran proporción ahí, porque definitivamente es la mejor forma de encontrar rentabilidad de una forma supremamente sencilla. Ahora, claro, los latinoamericanos, como habíamos tenido tan poquito acceso y gracias a algunas plataformas modernas cada vez hay más acceso, pues no lo tenemos tanto como en ese top of mind, como en esa recordación inmediata. ¿Qué riesgos hay? En la bolsa de valores hay renta variable y renta fija. Como lo dice su nombre, la renta fija es un activo que tú compras y tú sabes de antemano cuánto te va a pagar a ti. Entonces tú te programas y tú sabes, si yo compro esto, debería pagarme esto, a no ser que pase pues una catástrofe. Y normalmente pues hay unos niveles de riesgo, tú si quieres que te paguen súper seguro pues vas por menor riesgo, pero asimismo va a haber menor rentabilidad. Claro. En renta variable tú puedes invertir en activos que no tienen ninguna certeza de en cuánto va a estar en el futuro. Por ejemplo, las acciones, por ejemplo, las criptomonedas, por ejemplo, los derivados como invertir en tasa de cambio, en el dólar, todo este tipo de activos pues hacen parte de ese mercado de renta variable. Entonces, cuando tú inviertes en el mercado de renta variable, tienes que tener en cuenta que dependiendo del momento de entrada o salida, puedes ver pérdidas de tu dinero momentáneas o definitivas. Ahora,
ahí también hay que hacer una claridad y es, si bien es un riesgo, y pues definitivamente inflación, temas políticos afectan a estas compañías, tú estás invirtiendo en las empresas más grandes del país otra vez. Entonces la única posibilidad que al final pierdas totalmente tu plata es que una empresa de estas pues se quiebre. Y pues realmente, a pesar de muchas dificultades que ha habido con pandemia, con un montón de cosas, es muy difícil que estas empresas gigantes se quiebren, ¿cierto? Entonces digamos que este es como el riesgo más alto que hay, que es como el de pérdida momentánea definitivamente del dinero, pero en general realmente los riesgos son muy controlados, porque en Colombia tenemos una institución que se llama la Superintendencia Financiera de Colombia. En Latinoamérica siempre hay pares a ella, que se encargan de regular y revisar todas las actividades de bolsa, y se encargan de revisar que si tú estás ofreciendo estos productos, el riesgo para la gente no sea muy alto y siempre lo conozca la gente. Entonces digamos que por el tema de riesgo es importante que lo conozcan, saber los riesgos de la inversión, pero son controlados. Por el lado de los beneficios, el tema se pone mucho más interesante, porque tienes oportunidad de valorización de tu activo, ¿cierto? Entonces compré en 5, vendí en 10, todo lo que suba ahí voy a ganar dinero, ¿cierto? Hay también el beneficio de los dividendos. Las compañías, cuando termina su año fiscal, de las utilidades que tuvieron, pueden decidir, no es obligatorio, pero pueden decidir repartirle a sus dueños, a sus accionistas, una partecita de ese beneficio. Entonces eso es lo que se llama dividendos. Por ejemplo, está el tema del interés compuesto. Cuando tú inviertes en estas compañías que constantemente están subiendo, tú ves cómo tu dinero empieza a darte más beneficios sobre los beneficios ya obtenidos. De hecho, los invito a que busquen en internet interés compuesto, porque definitivamente es una de esas claves para uno tener una muy buena salud financiera, pero la bolsa es un gran generador de estos beneficios. Es un instrumento en el cual la gente ahorra viendo, digamos que un retorno a cambio, porque entonces muchas veces la gente es muy temerosa y la gente ni siquiera sabe ahorrar. Ya sabe que en estas inversiones puede ahorrar, pero su plata no está parqueada, sino que su plata está viendo un rendimiento. Entonces digamos que en términos generales esos son los beneficios más sonados. Buenísimo, pues ya conociendo esos beneficios y esos riesgos que implica, pues obviamente clave educarse, buscar información relevante de este tema. Pero ¿y si yo no quiero solo comprar una, sino que quisiera como comprar varias al mismo tiempo y no tengo tanto capital, no tengo tanto dinero ahorrado para invertir? ¿Existe algo que yo he escuchado hablar que reúne a todas las empresas en un mismo lugar, o a las más grandes, o algo así existe? Claro que sí, Tian. Se llaman ETFs, sus siglas son Exchange Traded Fund. Básicamente es un fondo que replica el comportamiento de un activo. ¿Qué son estos activos en este caso? Míralos como canastas, donde tú tienes una canasta y inviertes en diferentes acciones dependiendo de una tesis de inversión. Entonces, por ejemplo, en Colombia hay uno que replica las 24 compañías más grandes del país. Por ejemplo, la más conocida del mundo es una de Estados Unidos que invierte en las 500 empresas más importantes de Estados Unidos industriales, y dependiendo de la tesis que tú tengas, pues siempre vas a encontrar un ETF. Entonces es diversificación inmediata, un precio mucho más razonable, mucho más accesible para la gente, y además eficiencia en costos, tiempo y un montón de cosas más. Buenísimo. Digamos, en un país como Colombia, estamos hablando de el de Estados Unidos, que creo que se llama el S&P 500, ¿correcto? Entonces busquen en Google S&P 500 y reúne las 500 empresas más grandes de Estados Unidos. ¿Qué sucede en Colombia y en los países de Latinoamérica? Por ejemplo, en Colombia existe algo que reúna a las empresas más grandes de Colombia. Yo invierto como un poquitico en todas. En Colombia, por ejemplo, tenemos el Colcap, que invierte en las 24 compañías más grandes de Colombia. Por ejemplo, en Perú tenemos el ETF Perut, y así cada una de las bolsas tiene este tipo de canastas que invierten las empresas más grandes del país. Entonces, si usted es más miedosito o más miedosita, usted puede invertir en esto, donde pues se las agrupan automáticamente, y usted, bueno, invierto aquí un poquito, acá un poquito, en vez de hacerlo solo, usted invierte en ese índice que replica el comportamiento de todas esas empresas, y al final estás un poquito más tranquilo porque diversificaste y te hacen el favor de gestionar por ti esa reunión de empresas. Eso me parece a mí tremendo. Pero creo que muchas personas que pueden estar viendo este video dicen: quiero tomar acción, tengo un dinero ahorrado, unos dólares ahorrados.
¿Cuáles son esos primeros pasos que yo debería tener en cuenta para tomar acción después de ver este video, empezar mi camino de poner un pedazo de mi dinero ahorrado en la bolsa de valores? Lo primero que tienes que hacer es buscar un broker o un corredor de bolsa. Ellas son las empresas que te dan el acceso directo al mercado, están reguladas por la Superintendencia Financiera del país, están conectadas con la bolsa de valores locales y tiene otra serie de entidades que básicamente todo el tiempo están vigilando que los procesos sean correctos y que tu dinero esté seguro. Y creo que ese es uno de los primeros checks que tienes que tener, y es qué tan segura va a estar mi dinero, ¿cierto? Ese es el punto inicial. Ahora, este es un proceso que históricamente era mucho más doloroso. Yo tenía que ir físicamente hasta la firma, tenía que llevar capitales gigantes para empezar a invertir y los costos de comisión eran bastante altos. Afortunadamente, han empezado a salir unos emprendimientos, unas aplicaciones que me permiten hacer lo mismo de forma 100% digital, con unos mínimos mucho más bajos y unas comisiones muy cercanas a cero. Entonces tú sencillamente buscas en internet, por ejemplo, aplicaciones para invertir en la Bolsa de Valores de Colombia, si es donde quieres invertir, ahí te van a salir cuáles tienes, bajas la aplicación. Importante, por favor, revisen que sea una entidad vigilada por la superintendencia, que tenga esos checks de seguridad, pero en 5 pasos creas una cuenta y empiezas a invertir. Solo son 5 pasos y digamos claro, tú decías capitales muy grandes, o sea, en esos fondos o esos lugares donde antes la gente iba a invertir, esos brokers le pedían a uno, no sé, mínimo $100,000, $200,000, estas nuevas aplicaciones y estos nuevos formatos que probablemente la gente desconoce, de los que están viendo este video, que yo desconocía. ¿Desde qué monto estamos hablando que yo puedo entrar a decir, no, venga, yo quiero invertir $5, $10? ¿De qué montos estamos hablando? En este momento estamos hablando de montos desde los $5, entonces definitivamente es muy fácil que la gente pueda empezar a invertir. Como te decía, el tema de las comisiones también han bajado mucho, entonces de verdad hacen viable. Yo he visto gente que ha empezado a invertir desde centavos de dólar en las empresas más grandes del continente. Claro. Obviamente no es tan recomendable, pero sí podemos hablar que una persona de pronto con 50, 100, $200 puede ya ser dueño y tener un portafolio interesante en la bolsa. Eso es increíble porque pues yo creo que muchas de las personas que están viendo esto, al igual que yo, se sentían muy alejados y muy lejanos de eso, precisamente por los montos y porque era muy lejano ese tema. Ahora ya están viendo que es muy posible encontrar en YouTube información para aprender a invertir. Es muy posible, teniendo no tanto dinero ahorrado, empezar a poner dinero en la bolsa de valores. Eso me parece a mí mágico, mágico, mágico. Y ya para finalizar, nunca he invertido. Me da miedo invertir. Tengo mis dolaritos ahí que los logré ahorrar con sudor de mi frente y quiero dar mis primeros pasos en la bolsa de valores. ¿Cuáles son esos tipsitos que le darías a una persona para que tome acción ya mismo? Perfecto, básicamente son 3. El primero es: aterricen por favor sus expectativas e inviertan a largo plazo. La gente quiere volverse millonaria de la noche a la mañana, no tienen que pensar en dinero nunca más en su vida, pero ese tipo de cosas no existe. Por ejemplo, hay inversionistas internacionales, unos nombres gigantes que han hecho su fortuna invirtiendo en la bolsa, pero invirtiendo a 10, 20, 30 años. Entonces ese es el primer consejo: invierte siempre a largo plazo, que seguramente va a haber muy buenos beneficios para ti. Lo segundo, es importantísimo también educarse. No tienes que ser un experto para invertir en la bolsa, pero sí tienes que saber administrar tus recursos, cómo ahorrar, en qué invertir. Entonces sácale también ese tiempito como a dedicarte a aumentar ese conocimiento que tú tienes, y seguramente además vas a empezar a poder hacer como inversiones mucho más interesantes y mucho más sofisticadas. Y por último, ten una estrategia. Esa estrategia, ¿qué tiene que contener? Lo primero, ¿yo para qué voy a invertir? Yo voy a invertir para unas vacaciones en 2 años con mi novia, para pagarle la universidad a mis hijos, para pensionarme. Cualquiera de esas metas debe tener una estrategia diferente. Segundo, ¿qué vehículo voy a utilizar? Porque así como están las acciones, que es un excelente vehículo, pues invertir en criptomonedas, en divisas, en bienes raíces, en otras cosas. Entonces, ¿qué activo voy a necesitar? Lo tercero es: ¿qué nivel de riesgo estoy dispuesto a asumir? Porque si tú eres una persona súper conservadora, súper miedosa, pues de pronto no te metas en criptos porque la volatilidad es mucho más alta, ¿cierto? Entonces debe ir como proporcional. Antes de yo pensar cuánto me voy a ganar, que es lo que la gente pregunta de primero, es yo cuánto riesgo estoy dispuesto a asumir. Y después de eso sí piensa en qué rentabilidad necesitas lograr para conseguir ese objetivo. Y por último, ojo con la liquidez,
Porque, por ejemplo, si tú inviertes en una casa, en un apartamento, pero en una semana necesitas la plata, pues va a ser mucho más difícil encontrar el comprador, que te transfieran papeles, etc. En cambio, por ejemplo, en la bolsa de valores, tú puedes entrar hoy, te sales hoy mismo o mañana y en 3 días tienes tu dinero en el banco. Entonces, revisen siempre esas cositas cuando están, digamos que, construyendo esa estrategia de inversión, pero por favor, ténganla clara. Mi gente, gracias Carlos Guayara, es increíble entender que toda persona que quiera tomar acción, educarse un poco, mirar sus estrategias para entrar a la bolsa de valores, puede hacerlo y no tiene que tener miles de millones de dólares ahorrados. Es increíble cómo las plataformas han permitido que muchas personas tengan acceso a este tipo de inversiones, así que después de ver este video, tu misión es repetírtelo una y otra vez, compartirlo con más personas y por favor, da tus primeros pinitos, busca en Google plataformas para invertir en la bolsa de valores de mi país, sea Colombia, Chile, Perú, a ver si hay plataformas de esas en tu país, descarga la revisa que estén reguladas por la entidad financiera de tu país y automáticamente toma acción y cómprate tu primer índice, tus primeras acciones y nos vemos pronto. Espero que hayan aprendido un montón. Charlie, muchas gracias por haber estado acá, hermano. Muchas gracias, Sebas, por la invitación y bueno, espero que les haya servido esta información.